El día de hoy quiero aprovechar este espacio privilegiado de comunicación para referirme, en primer lugar, a lo que ha ocurrido en México en los primeros 21 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, a la propuesta y aprobación de las reformas estructurales, pero tal vez más importante ya en este momento es hablar de lo que sigue. ¿Cuáles son los retos que vienen hacia adelante y cómo los está enfrentando el gobierno de la República? Antes de hablar de las reformas, déjenme hacer una reflexión que creo que vale la pena para poner en qué contexto surgen las reformas. Hay que reconocer que en los últimos 20 o 25 años México había dado pasos fundamentales para consolidar su economía. Y quiero destacar dos avances, entre muchos, que se dieron en México antes del inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que hoy son valores y fortalezas fundamentales de nuestra economía. En primer lugar, México se abrió al mundo. Recordemos que venimos de una economía que hace algunas décadas era una economía cerrada al comercio exterior, cerrada a los mercados financieros internacionales, y hoy somos una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos tratados comerciales con 45 países. La participación del comercio internacional, es decir, las importaciones y las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, es uno de los más altos en el G20 y en la OECD. Somos un país abierto a los mercados financieros internacionales y eso ha convertido a México en un país sumamente competitivo. Recordemos un dato que no deja de ser impactante. En 1984, más del 85% de las exportaciones de México eran petróleo, hace 30 años. Hoy, en este 2014, el 85% de las exportaciones de México son manufacturas. Es decir, son exportaciones que no solamente no son petroleras, no son commodities, son exportaciones de productos elaborados por trabajadoras y trabajadores mexicanos en industrias donde somos altamente competitivos, como la industria automotriz, la industria electrónica o la industria espacial, por solo poner algunos ejemplos. En segundo lugar, México ha logrado en 20 años tal vez una de las transformaciones más importantes que le hacían falta a este país, que es lograr la estabilidad macroeconómica. Para muchos, México era un país de crisis lamentablemente predecibles, casi cada 6 años. Sin embargo, en los últimos 20 años, gracias a un manejo responsable de las políticas monetaria y fiscal, México se ha consolidado hoy como una de las economías emergentes más estables del mundo. Estos dos valores, la apertura de nuestra economía y la estabilidad macroeconómica, hoy son valores de Estado y son pieza fundamental de la fortaleza económica que tiene México hacia adelante. Y por supuesto, la administración del presidente Enrique Peña Nieto hace de estos dos valores pilares fundamentales de la política económica vigente. Sin embargo, hay que reconocer que nuestra principal debilidad como economía sigue siendo el bajo crecimiento económico. En los últimos 33 años, desde 1981 a la fecha, nuestra tasa de crecimiento promedio fue apenas del 2.4%. Si vemos los últimos 12 años, la tasa de crecimiento fue apenas del 2.3%. Es decir, a pesar de que nos volvimos una economía abierta y competitiva y con fundamentos macroeconómicos estables, aún no hemos podido dar el paso para tener un crecimiento económico no solamente más alto, sino sostenidamente más alto. De ahí que esta administración, el presidente Enrique Peña Nieto, haya propuesto desde el principio de su administración una muy importante y profunda agenda de cambio, de reformas estructurales. Hoy, a 21 meses de iniciada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de hecho mañana se cumplen 22 meses ya, podemos sentirnos los mexicanos orgullosos porque a través de las instituciones democráticas de este país se han logrado un conjunto de reformas profundas, estructurales, sin precedentes. Y el objetivo de estas reformas es cambiar, no necesariamente de manera inmediata, pero sí de forma permanente, nuestra trayectoria de crecimiento económico.
Las reformas aprobadas, ustedes las conocen bien, las quiero solamente recapitular de manera muy rápida. Todas contribuyen a elevar la productividad de la economía y por lo tanto a generar condiciones para un mayor crecimiento económico. La reforma laboral, que fue aprobada en el periodo de transición antes del inicio de la administración, flexibiliza el mercado de trabajo, fomenta el trabajo formal y por lo tanto genera una mayor competitividad de los trabajadores mexicanos y de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, dando mayores oportunidades de trabajo formal a jóvenes, a mujeres que tienen una participación por debajo de lo que quisiéramos en el mercado laboral formal. La reforma educativa tal vez es la reforma que tendrá el mayor impacto en el crecimiento económico en las próximas décadas al elevar la calidad de nuestro capital humano. La reforma en competencia económica es una reforma fundamental porque permitirá a que las empresas emergentes compitan en igualdad de condiciones con empresas establecidas y a través de una mayor intensidad de la competencia tengamos más innovación, mejor calidad de los productos y por supuesto productos y servicios más baratos para las familias mexicanas. La reforma en materia de telecomunicaciones es una reforma toral para el futuro de nuestra economía, en virtud de que hoy las telecomunicaciones son un insumo esencial para cualquier empresa, de hecho para cualquier ciudadano, en su esfuerzo de generar valor a través de una mayor productividad. La reforma en telecomunicaciones introduce competencia y lo que se busca es que existan, primero, más inversiones en el sector y segundo, servicios de mayor calidad, con mejor cobertura y por supuesto de menor costo. La reforma hacendaria es una reforma que fortalece la capacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones esenciales con el desarrollo, particularmente la inversión en infraestructura pública, en educación pública, incluyendo los niveles superiores, o en ciencia y tecnología. Y es además una reforma que mitiga la dependencia de los ingresos petroleros para la hacienda pública. La reforma financiera, tal vez una de las reformas menos comentadas de este paquete de reformas, es una reforma que se aprobó el año pasado, entró en vigor en enero de este año, y es tal vez una de las reformas más trascendentes porque lo que busca es que en México exista más crédito y más barato. Todos sabemos que en México tenemos bancos fuertes, bien manejados, que son parte de la estabilidad de nuestra economía. Sin embargo, comparado con otros países de América Latina o los países desarrollados, es una banca que presta poco. La reforma financiera, que fue una reforma a 34 leyes, lo que busca es precisamente eliminar aquellas cosas que frenan el crédito, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto, la reforma tal vez de mayor calado y mayor trascendencia de todas es la reforma energética. Una reforma que cambia un paradigma de cómo los mexicanos aprovechamos los recursos energéticos que la naturaleza nos ha dado, conservando para el Estado mexicano la propiedad de las reservas petroleras y de gas, la propiedad de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero abriendo estos sectores a la inversión privada, al capital y abriéndolo también a la competencia. El objetivo de estas reformas, de la reforma energética, que no solamente se refiere al sector de petróleo y gas, sino también a crear condiciones de competencia en el sector eléctrico, lo que busca es crear empleos, atraer inversiones, pero sobre todo reducir el costo de la energía para las familias y para las empresas mexicanas. Este proceso de reformas, hay que reconocerlo y recordarlo, fue posible gracias a la madurez de las instituciones democráticas de México y a la madurez y altura de miras de las distintas fuerzas políticas. El 2 de diciembre de 2012 se anunció el Pacto por México como un instrumento innovador para generar los consensos que cualquier transformación requiere en una democracia en la que ningún partido político tiene mayoría absoluta en ninguna de las cámaras. Y es tal vez lo más notable que en un entorno donde ningún partido político tiene mayorías ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, a través del buen ejercicio de la política, de la búsqueda de acuerdos, de la capacidad de sentarse en una mesa para escucharse unos a otros y construir un
una agenda común, se haya dado este proceso histórico de transformación. Las reformas abren una oportunidad para México, pero son eso, son una oportunidad. Nos corresponde ahora a todos los mexicanos, y por supuesto empezando por el Gobierno de la República, hacer realidad esta oportunidad, capitalizar las expectativas que nos generan estas reformas. Y quiero referirme a 4 retos fundamentales que enfrentamos el día de hoy los mexicanos en materia económica. Primero, la implementación de la agenda de reformas. Segundo, acelerar el crecimiento económico en el corto plazo. Tercero, cómo enfrentamos la caída relativamente abrupta e inesperada de la producción petrolera anunciada por Petróleos Mexicanos apenas hace algunas semanas. Y cuarto, cómo enfrentaremos la volatilidad que viene de los mercados financieros internacionales y que en los últimos días ha sido evidente. El presidente de la República ha sido enfático en instruir a todas las áreas de gobierno en lograr una rápida y eficaz implementación de las reformas. Pongo un ejemplo, la reforma energética. La reforma energética, sus leyes secundarias fueron promulgadas el 11 de agosto. Y ese mismo día, el presidente de la República anunció un muy apretado y ambicioso calendario de implementación de la reforma. 2 días después, el día 13 de agosto, la Secretaría de Energía anunció los resultados de la llamada Ronda Cero, es decir, los campos que conservará Petróleos Mexicanos, y anunció también de manera preliminar cuáles serán los campos que irán a la ronda número 1, anunciando que la ronda número 1 de licitaciones ocurrirá en el primer trimestre del próximo año. Asimismo, se han constituido ya los nuevos organismos controladores del sector eléctrico y de gas natural, el CENACE y el CENAGAS, como lo comprometió el presidente en el mes de agosto. Quiero destacar la alta responsabilidad con la que el Senado de la República actuó al recibir las propuestas de nombramientos para la integración de los órganos reguladores, los consejos de administración de Pemex y Comisión Federal de Electricidad y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, que hoy ya están completamente integrados, que fueron enviados por el presidente de la República a principios de septiembre y que el Senado de la República, de manera muy oportuna, aprobó los nombramientos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos los órganos encargados de implementar la reforma energética debidamente integrados y trabajando. El día de hoy, como lo anunció el presidente que ocurrirá en el mes de septiembre, dentro de un rato en Palacio Nacional, estaremos suscribiendo los instrumentos que crean, entre otros, el Fondo Mexicano del Petróleo, el Fondo para la Electrificación de Comunidades Rurales, el Fondo NAFIN de la Secretaría, en conjunto NAFIN de la Secretaría de Energía y los fondos de la Secretaría de Economía, para promover y financiar la proveeduría nacional en materia de la reforma energética. En el mes de octubre se emitirán los reglamentos de todas las leyes, lo cual es un trabajo muy amplio que tienen que hacer las distintas dependencias, y habrá de cumplirse, por lo tanto, el calendario que el presidente de la República anunció al promulgar la reforma. Esta es una agenda de implementación ambiciosa, exhaustiva y, sin lugar a dudas, acelerada. ¿Por qué acelerada? Porque debemos de tener prisa, porque debemos de aplicar todo nuestro esfuerzo para asegurar que los beneficios de cada una de las reformas ocurran pronto. Lo mismo podemos hablar de la reforma de telecomunicaciones o de la reforma financiera, donde cada una de ellas tiene un proceso de implementación puntual, específico y acelerado. El segundo reto al que me quiero referir es el reto del crecimiento económico en el corto plazo. Las reformas estructurales, indudablemente, habrán de generar una nueva trayectoria de crecimiento para México en los próximos años y en las próximas décadas. Pero todos sabemos que las reformas, precisamente por ser estructurales, no tienen efectos en el corto plazo. De hecho, reformar, cuando las reformas son realmente profundas, genera en el corto plazo incertidumbre, genera incluso temor, genera el detener ciertas decisiones de contratación de personal, de inversión, en tanto se aclara
cuál será el resultado de la implementación, de la aprobación y la implementación de la agenda de reformas. Por lo tanto, el Gobierno de la República tiene la responsabilidad de hacer uso de otros instrumentos de política económica para acelerar el crecimiento en el corto plazo. Y eso es lo que estamos haciendo, a través de una política fiscal de estímulo a la demanda agregada, a través también de una política monetaria que el Banco de México está aplicando, reduciendo las tasas de interés. Estamos enfrentando lo que es un crecimiento cíclico menor al potencial del crecimiento económico de la economía mexicana. Los datos recientes son alentadores en el sentido de que la economía mexicana está recuperando su ritmo de crecimiento. El crecimiento trimestral anualizado en el segundo trimestre fue superior al 4%. El crecimiento del IGAE, es decir, el índice del PIB mensual que publica el INEGI para el mes de julio, fue también, el crecimiento mensual anualizado fue también superior al 4%. Y si vemos los distintos indicadores en la industria de construcción, por ejemplo, que se publicó hoy en la mañana, las exportaciones, las ventas de automóviles al mercado doméstico en el último mes, y en general el conjunto de indicadores, todos ya hoy en día muestran que el crecimiento económico se está acelerando. ¿Estamos satisfechos con esta aceleración del crecimiento? Por supuesto que no. Todavía no hemos llegado a donde queremos llegar, pero creemos que, así lo muestra la evidencia, que la economía mexicana está retomando su ritmo de crecimiento. Para el año que entra anticipamos un crecimiento de alrededor del 3.7%, conforme se presentó a la Cámara de Diputados hace algunas semanas, y seguiremos trabajando en esas dos vías, en la vía estructural, en la rápida implementación de las reformas, y por otro lado continuar con un estímulo a la demanda agregada de manera cíclica y temporal. Hay que reconocer que los instrumentos de política fiscal y monetaria para estimular la demanda agregada solamente pueden usarse de manera temporal. Y por lo tanto, en este año estamos proponiendo al Congreso de la Unión una reducción del déficit público comparado con el año pasado, y lo mismo haremos el año siguiente, porque instrumentos como el déficit público deben de utilizarse para estimular el crecimiento económico únicamente de manera temporal y conforme a una trayectoria como la que hemos ya anunciado desde el año pasado. El tercer reto, y es un reto que tal vez hace algunos meses no esperábamos enfrentar, es una caída muy importante en la producción de petróleos mexicanos que se anunció apenas hace algunas semanas. Déjenme recordar las cifras. Cuando se elaboró el presupuesto para este 2014, se estimó que Pemex estaría produciendo 2.52 millones de barriles diarios. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que Pemex está produciendo un poco más de 2.3 millones de barriles diarios. Esto es un impacto para las finanzas públicas y también para la producción del país. Si hay un sector que hoy está afectando las cifras del Producto Interno Bruto, es precisamente el sector petrolero, porque estamos viendo una contracción en la producción. Y por supuesto, los ingresos del gobierno siguen teniendo una dependencia relevante de los ingresos petroleros, y esto representa un reto. Y representó un reto particularmente para la elaboración del paquete económico del próximo año. Para el próximo año estamos proponiendo mantener los niveles históricamente altos del gasto de inversión, del gasto en infraestructura, de los programas en materia educativa, por ejemplo, o en materia de ciencia y tecnología, gracias a los ingresos no petroleros adicionales que tenemos derivados de la aplicación de la reforma hacendaria. Si no tuviéramos los ingresos adicionales de la reforma hacendaria, hoy en día estaríamos enfrentando una contracción del gasto público en un momento francamente inoportuno desde la perspectiva cíclica del crecimiento económico. Entonces, es una reflexión que vale la pena hacer, que hoy, gracias a la aprobación de esta reforma, que sin duda ha sido la menos popular de todas, hoy tenemos mejores condiciones para enfrentar situaciones adversas como la que hoy ya estamos enfrentando. Cabe destacar que para el presupuesto del año que entra se está proponiendo que todo el incremento del gasto ocurre en gasto distinto al gasto corriente. No está incrementándose las partidas para servicios personales,
Se propone disminuir el gasto operativo del gobierno y lo que está creciendo, como debe de ser, es el gasto de inversión. Finalmente, con esto termino mi intervención, me quiero referir a un reto muy importante que enfrentará México ya desde ahora y en los próximos meses, incluso en los próximos años, al igual que el resto de las economías emergentes, que es el reto de la volatilidad en los mercados financieros, derivados paradójicamente de algo bueno, que es la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Recordemos que a partir de la crisis económica y financiera de proporciones históricas que ocurrió en 2008 y 2009, las economías desarrolladas, incluyendo por supuesto a los Estados Unidos, tomaron medidas sin precedentes de estímulos monetarios. Y hoy tenemos una política monetaria en Europa, en Japón y particularmente en Estados Unidos en una posición expansiva como nunca se había visto. Eventualmente, la política monetaria en los Estados Unidos y en el resto del mundo tiene que regresar a la normalidad. Y de hecho, el que la política monetaria regrese a la normalidad en los Estados Unidos, para México es una noticia buena. Es una noticia muy buena porque quiere decir que nuestro principal socio comercial, al que exportamos más del 80% de los bienes que enviamos al exterior, está retomando el crecimiento económico de manera sostenida. Sin embargo, ¿cómo ocurrirá este ajuste y cuándo ocurrirá este ajuste? Es una variable de incertidumbre que hoy ya está generando una volatilidad relevante en los mercados globales, particularmente para los mercados financieros. Ustedes siguen las variables, el desempeño de las variables, particularmente tasas de interés, no solamente de corto plazo, sino de mediano plazo, tipos de cambio, incluyendo el peso mexicano, pues queda de manifiesto la volatilidad que estamos viviendo en los mercados internacionales. ¿Cómo enfrentará México esta volatilidad? Primero, a través de fundamentos macroeconómicos sólidos. Somos un país donde tenemos una política monetaria responsable y autónoma, con amplia credibilidad de nuestro Banco Central. Somos un país en el que no tenemos indicadores que muestren exceso de endeudamiento ni en el sector privado ni en el sector público. Tenemos una cuenta corriente, un déficit de cuenta corriente moderado, más bajo que el de la mayoría de los países emergentes. Y tenemos, por lo tanto, fortalezas de carácter macroeconómico que hoy hacen a México distinto entre los países emergentes. Segundo, tenemos un conjunto de mecanismos de protección que nos dan liquidez adicional o que mitigan los efectos de la volatilidad. El primero, y tal vez el más importante, es que tenemos un verdadero régimen de tipo de cambio flexible y que el tipo de cambio absorbe muchos de los choques externos que de otra manera se trasladarían a la economía real, a los precios, a los salarios y a la actividad económica. Tenemos altos niveles de liquidez en las reservas internacionales, que están en niveles históricamente altos, y además somos uno de los pocos países que cuenta con una línea de crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional que nos da un nivel adicional de liquidez. Y por supuesto, como todos los años, tenemos coberturas para el precio del petróleo en caso de que esta sea una variable que también muestre volatilidad. Lo que hoy hace que México sea un país que se comente en los mercados internacionales, que se hable de México con entusiasmo y con optimismo, que es nuestra agenda de reformas estructurales. Una vez que se disipan las turbulencias financieras y la volatilidad, lo que los mercados financieros y los flujos de capital habrán de determinar es dónde están las mejores oportunidades, dónde están las perspectivas mejores de un país emergente. Y sin duda, hoy México se distingue gracias a esta histórica agenda de reformas que el Congreso de la Unión ha aprobado, sin lugar a dudas con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí dejo mi participación inicial, nuevamente agradeciéndoles, y estoy por supuesto muy atento a sus preguntas. Muchas gracias.